Intentamos solucionar el inconveniente. Para compartir esas ideas, preparamos la siguiente agenda. Así que vamos a hablar un poquito, vamos a hacernos la pregunta de si vale o no invertir en seguridad de la información. ¿Sí? Para eso vamos a ver algunas encuestas que, como adelantaba Oscar, prepara Price, prepara PwC todos los años y se hacen a nivel global. Vamos a repasar brevemente cuál es el panorama, digamos, de regulaciones y normativas principales que impactan sobre el uso y operación de la información. Vamos entonces a reflexionar sobre cuáles son las normativas que se presentan para el profesional de TI, para el profesional de seguridad de la información, cuál es la solución puntual que estamos trabajando con la gente de Microsoft y que tiene que ver con los temas en los cuales vamos a estar abordando, y finalmente vamos a hacer una conclusión final y vamos a tener algunas reflexiones. Les decía que PwC hace todos los años una encuesta a nivel global, ¿sí? Básicamente participan normalmente entre 12 y 15.000 personas en todo el mundo, profesionales de seguridad de la información, profesionales de TI y gente de la alta dirección de distintas compañías, ¿sí? Los cuales normalmente nos dan una serie de datos muy interesantes para el análisis. Nosotros aquí trajimos algunos que nos parecieron interesantes para entender cómo está el tema de incidentes de seguridad, ¿sí? En las compañías. El primer gráfico que dice tipos de incidentes de seguridad de alguna manera clasifica, ¿sí? En las respuestas de los encuestados de acuerdo a los problemas que surgieron en sus compañías, ¿sí? Si ustedes ven, el 42%, un poquito más todavía, está relacionado con pérdidas financieras directas y otros porcentajes muy grandes tienen que ver con pérdida de imagen de la compañía, es decir, son temas realmente de alto impacto para cualquier organización, los tipos de incidentes que pueden sufrir. ¿Sí? La segunda estadística que estamos viendo a la derecha es una estadística que está focalizada en este caso en el Reino Unido, pero bien se puede traspolar a otros países, hay otras regiones. Y lo que trata de mostrar es del total de incidentes de seguridad que una organización recibe, qué porcentaje está relacionado directamente con fraude, ¿sí? Y estos son incidentes de seguridad que ocurren sobre tecnologías de la información, es decir, fraude informático, ¿no? Entonces, esto se contabiliza por industria, o por sector, o por naturaleza de la compañía, y como viene sucediendo en los últimos años, tanto los servicios financieros como lo que tiene que ver con compañías de telecomunicaciones son los más afectados, ¿sí? Esto está focalizado en grandes empresas, aquí grandes empresas significa más de 1.000 empleados, ¿sí? Y en ese caso, fíjense que, por ejemplo, para lo que es bancos, un 20% de las grandes empresas dice que sus incidentes, el 20% de los incidentes que sufrió están relacionados con fraude informático y el 10% con temas de extorsión, ¿sí? Cosas bien pesadas, diría yo, ¿sí? Vale. Esto está traído ahora de una encuesta que se hace a la alta dirección de las compañías, también a nivel global, contestan CEOs, contestan directores, ¿sí? Un dato que es relevante tener en cuenta en todo esto es que se estima que el 90% de los registros de información que cualquier organización captura, procesa, almacena, publica, digamos, como parte de sus operaciones, como parte de sus procesos de negocio, se encuentra soportada por una tecnología de la información, ¿sí? Por lo cual, como dice ahí, es más bien la regla y no la excepción que cuando alguien vaya a perpetrar un fraude o un delito informático lo haga sobre un medio informático, y también que los medios de prevención de esos incidentes y de esos fraudes, así como las investigaciones que se realizan posteriores, se hagan con recursos que tienen que ver con la tecnología. Esta encuesta dice que el 62% de las personas que respondieron dice que su sistema de control interno no es eficiente, ¿sí? Esta percepción está relacionada con el hecho a veces de haber hecho inversiones faraónicas en sistemas empresariales, en deployment de tecnología, y sin embargo existe o persiste, digamos, una gran cantidad de actividades y actividades de control realizadas en forma manual
que por supuesto siempre implica horas hombre, mayores costos e ineficiencia. Otro de las estadísticas nos dice que el 69% de las compañías encuestadas que han sufrido un incidente de seguridad en el último año dicen que ese incidente de seguridad fue originado en sus empleados o en sus contratistas, es decir, el frente interno. ¿Sí? Acá, digamos, muchas veces cuando hablamos de delitos de seguridad estamos imaginando en el hacker, en el espionaje, en algunos países se habla de ciberterrorismo. Claramente el frente interno, es decir, lo que son empleados, contratistas que están trabajando dentro de nuestra organización, no lo podemos descuidar. Esto es por lo menos lo que nos dicen las encuestas. Cuando abordamos o preguntamos cuáles son las estrategias que los ejecutivos de seguridad de la información y de TI hacen prevalecer en su organización, cuáles son las que prefieren, ¿sí? Acá no se ve bien, pero la primera dice incrementar el foco en la protección de datos, le sigue priorizar todas las iniciativas que tengan que ver con análisis de riesgo, ¿no? Basadas en riesgo. Y en tercer lugar, y esto es interesante, los programas de gobierno, riesgo y cumplimiento. ¿Sí? No es una novedad para casi ninguno de nosotros las noticias sobre incidentes de seguridad, sobre delitos que tienen que ver con fraude, sobre hacking, ya son una cuestión bastante común en las noticias. Hoy en día estamos en una, podría decir que los hackers hoy en día han evolucionado bastante, estamos en la cuarta, quinta generación de hackers. Existen hoy por hoy el marketplace de hackers, donde ciertos hackers son los que desarrollan códigos maliciosos, malware, los ofrecen, ¿sí? Los ofrecen en distintos sitios o en distintos marketplaces, se pueden comprar y hay otros hackers que son los que los adquieren y digamos, los utilizan para ejecutar sus ataques. Se han sofisticado muchísimo los ataques hoy en día, ¿sí? Esto cada vez es más complejo y más sofisticado. Esto es un poco hasta acá lo que veíamos desde ciertas estadísticas, ciertas cosas que nos va diciendo la realidad. También queríamos repasar un poquito cuáles son las principales regulaciones que afectan a las compañías que operan hoy en día en la Argentina. ¿Sí? Hay algunas leyes de carácter más general que afectan a todas las organizaciones, en particular, por ejemplo, la ley de Big Data, la ley de delitos informáticos, ¿sí? Lo que tiene que ver con entidades financieras, principalmente la Resolución 4609, y todo lo que emana del Comité de Basilea. ¿Sí? Para aquellas compañías, sean de segmento financiero u otras, que cotizan en bolsa de Estados Unidos, se ven impactadas por la normativa o por el Acto Sarbanes-Oxley, ¿sí? Que de alguna manera las obliga a mantener un sistema de control interno adecuado, razonable. Y por último, aquellas compañías que trabajan capturando transacciones de pago con tarjeta deben estar en cumplimiento del Data Security Standard, que es emitido por el PCI Council. Toda esta carga de regulaciones, toda esta carga de obligaciones, en definitiva, que las compañías adquieren, tiene, por supuesto, una serie de consecuencias. Cuando analizamos la situación que se da en la mayoría de las organizaciones, si lo viéramos por capas, nosotros podríamos decir que la capa superior, digamos, la capa de las partes interesadas, podríamos decir, es decir, accionistas, directorio, la comunidad en la cual se desenvuelve una organización, son las que de alguna manera van fijando y estableciendo necesidades, van fijando metas, fijando objetivos, determinando la manera en que van a ser medidos esos objetivos, el cumplimiento de esos objetivos, y luego cuál es la tolerancia al riesgo que esa organización va a tener en particular. ¿Sí? Por otro lado, decíamos, cada vez tenemos un mix de presión regulatoria mayor, y esto por supuesto se suma a las propias políticas, a los propios estándares de seguridad y de prevención de riesgo que la compañía se autoimpone. ¿Sí? Esto normalmente tiene dos consecuencias visibles. Para aquellos mandos medios, gerentes, por ejemplo, que están en la línea, normalmente les va restando tiempo
a sus tareas habituales, ¿sí? Que tienen que dedicar a mantener sistemas de control interno, asegurar sus entornos de trabajo, y por supuesto eso resta tiempo para otras actividades de valor que son para la organización. Y en segundo término empiezan a aparecer cada vez con mayor cantidad y con mayor volumen de recursos una serie de áreas que tienen que ver tanto sea con la aplicación de controles, con la aplicación de seguridad, como con la auditoría o el testeo de esos controles, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer áreas de auditoría interna, de compliance, ¿sí? De administración de riesgo, de seguridad informática, por supuesto, ¿sí? En este sentido, y para resumir un poco cuál es la percepción que se tiene muchas veces en las compañías sobre el control interno, ¿sí? Hablamos de costos elevados de ese control interno, o sobre control sobre áreas que por ahí no son de tanto riesgo, ¿sí? Muchas veces se gasta mucha plata en controlar áreas de bajo riesgo para la operatoria de la compañía. Requerimientos de cumplimiento crecientes, ¿sí? Tecnologías a administrar cada vez en mayor cantidad y mayor complejidad, ¿sí? Dificultad para implementar un proceso eficiente que cubra requerimientos regulatorios, ¿sí? Y que cubra todos mis servidores, mis estaciones de trabajo, ¿sí? Esto es interesante, falta un proceso que integre las iniciativas de cumplimiento y control. Muchas veces existen iniciativas dentro de la organización, pero son llevadas de forma un tanto aislada, ¿sí? Por ahí las partes más técnicas, las áreas de tecnología, de seguridad, llevan sus iniciativas, las que tienen más contacto con los procesos de negocio, ¿sí? O las áreas de cumplimiento, a veces las áreas de auditoría, también llevan sus iniciativas, pero no hay un hilo conductor o integrador de las mismas, ¿no? Y eso resulta en falta de eficiencia. Imposibilidad de poner foco en riesgos realmente críticos, ¿sí? Lo que decíamos, así como sobrecontrolamos áreas de bajo riesgo, pasa lo contrario, ¿no? Áreas donde realmente tendríamos que estar apuntando a la seguridad y los controles, las estamos dejando desatendidas. Y el negocio hoy en día evoluciona muy rápido, ¿no? O sea que el mapa de riesgos va cambiando dinámicamente. ¿Cuáles son entonces los desafíos que se nos presentan como profesionales? ¿Sí? Decimos cómo traducir regulaciones y normativas en objetivos y actividades de control, en definitiva, a las cuales, o sea, cómo traducir las leyes y las regulaciones en programas de control que la compañía tiene que cumplir. Cómo controlar eficientemente una infraestructura de IT que cada vez es más grande y más sofisticada. Y un punto fundamental en todo esto, cómo gestionar y automatizar la ejecución de controles, cómo aplicar controles en forma automática y cómo después censarlos o testearlos en forma automática, ¿sí? Esto es clave porque en la medida que todo esto se hace manual, implica una cantidad de recursos, horas hombre, normalmente muy significativa, ¿sí? Lo cual obviamente tiene costos y además produce ineficiencia, ¿sí? Normalmente cuando un control se aplica o se audita también en forma manual, eso implica ineficiencia en casi la mayoría de los casos. Bien, PwC tiene un modelo para lo que es gobierno, riesgo y cumplimiento, ¿sí? Ese modelo se basa en una cadena de valor que comienza, digamos, desde identificar la visión de la compañía y sus objetivos de negocio, y sustentada en lo que tiene que ver con personas, procesos, tecnologías, va pasando por distintos estadios que tienen que ver con planificar, fijar los programas de control, ¿sí? Hacer el deploy de esos programas de control sobre la compañía, manejar los cambios, para luego monitorear, recolectar, por supuesto, digamos, monitorear el cumplimiento de esos controles, el estado, si están bien diseñados, si están operando correctamente, los problemas de seguridad que ocurren. Y por supuesto revisar y reportar normalmente acciones que hacen las áreas de auditoría para justamente ver la salud del control interno. Esto retroalimenta, ¿no?, nuestra planificación y nuestros programas de control. ¿Qué es lo que ocurre en el mercado cuando ocurren crisis como la que sucedió hace 2 o 3 años atrás, allá por el 2008, la crisis financiera que hubo, o si ustedes recuerdan, en el 2001 cuando ocurrió el caso Enron?
reacción suele ser, de parte de los gobiernos y de parte de las entidades que regulan la operación de las compañías, una presión regulatoria nueva, ¿sí? Una nueva normativa, nuevas obligaciones de cómo operar una compañía, de cómo operar las tecnologías, ¿sí? Eso normalmente involucra en un primer estadio instalar en mi organización un sistema de control interno. Tengo que salir a la cancha sí o sí con un sistema de control interno porque me van a venir a auditar de que ese sistema de control interno esté operando adecuadamente. Y allí es donde se involucra mucho la gente que maneja programas de cumplimiento y gestión de riesgo, ¿sí? Como no siempre ese deploy inicial de un sistema de control interno se hace en forma eficiente, aparece luego en un estadio superior los mandos ya medios o los CFOs que exigen otro tipo de cosas, exigen que además ese sistema de control interno empiece a ser un poco más eficiente en términos de costos y en términos de lo que significa o el valor que agrega para la compañía. Eso se traduce muchas veces en empezar a controlar las áreas que realmente tenemos que controlar, no sobrecontrolar áreas que no tienen peso por su riesgo, eliminar controles que puedan estar duplicados, eliminar controles que son costosos, y fundamentalmente la posibilidad de seguir trabajando en automatización de controles. En un último estadio se trata de tener una mirada más estratégica del sistema de control interno de la organización, de forma tal que el directorio pueda de alguna manera percibir que ese sistema de control interno está haciendo que su compañía sea más competitiva, ¿sí? Y que esté mejor preparada para enfrentar un nuevo ciclo de crisis, ¿sí? Como en los últimos años viene sucediendo cíclicamente. Vamos ahora a ir de a poco bajando un poquito más al terreno. Les decíamos que desde PwC estamos trabajando en conjunto con la gente de Microsoft una iniciativa que tiene que ver con administrar los programas de cumplimiento en las infraestructuras tecnológicas. En esta iniciativa, Microsoft, digamos, como empresa líder en desarrollo de software, provee una solución denominada IT, Governance, Risk and Compliance, y PwC tiene el rol de implementador de esa solución. Esta solución, de alguna manera, nos va a permitir integrar, como decíamos antes, miradas técnicas con miradas no funcionales. Entonces, nos va a permitir integrar a la dirección de una compañía, ¿sí?, responsables primero de identificar cuáles son las regulaciones que impactan sobre el negocio, de monitorear mi sistema de control interno y tomar decisiones. Me va a permitir integrar a las áreas de cumplimiento, quienes son los que implementan los programas de control, ¿sí?, y a los auditores, que son los que de alguna manera censan el estado de los controles, y a las áreas más técnicas, ¿sí?, a los profesionales de tecnología, de información, a los profesionales de seguridad informática, que son los que de alguna manera van a estar metiendo los dedos dentro de la tecnología, van a estar configurando servidores, estaciones de trabajo para responder a los programas de cumplimiento. Vamos ahora a enfocarnos un poquito en esta capa. Entonces, decíamos que son las áreas de cumplimiento las que fijan los programas de control, ¿sí? La herramienta de Microsoft tiene una biblioteca de riesgos, una biblioteca de controles que permite modelar cualquier normativa, cualquier ley, o tranquilamente pueden ser las políticas propias de la compañía, los estándares propios de la compañía. Uno puede traducir en controles y actividades de control dentro de la herramienta. Luego esta herramienta IT GRC se monta sobre una suite, la suite de System Center de Microsoft, ¿sí? Se basa en dos componentes, uno que tiene que ver con el manejo de configuraciones, o Configuration Manager, y una que tiene que ver con la administración de los servicios, o el Service Manager, ¿sí? Y lo que me va a permitir es automatizar, por un lado, la aplicación de esos programas de control, es decir, las actividades de control que sean automatizables, fijar el tamaño de una contraseña, disminuir la cantidad de servicios de red
o la cantidad de administradores en un equipo. Todo ese tipo de actividades yo de alguna forma las voy traduciendo en un parámetro técnico que la herramienta me va a permitir aplicar, ¿sí? Y la otra función que me va a proveer es la dirección inversa, es decir, va a ir hasta la tecnología, va a ir hasta la estación de trabajo, va a ir hasta el servidor, va a medir si un determinado parámetro está en cumplimiento de mi política o de la ley o del programa de control que yo haya definido dentro de la herramienta, y me va a traer un resultado identificando si hay algún desvío respecto a lo que se definió, ¿sí? En ese sentido, digamos, ahí el que opera normalmente la herramienta va a ser alguien un poco más técnico, alguien en un área de tecnología o de seguridad informática, pero también las áreas de auditoría van a poder interactuar con esta herramienta. Esta herramienta tiene un warehouse que permite llevar un histórico de todos los desvíos sobre los programas de compliance que se carguen, ¿sí? Y ahí vamos a poder trabajar sobre esos desvíos. Está integrada con herramientas de manejo de incidentes, manejo de problemas, todo lo que tiene que ver con la disciplina del TIC, ¿sí? Por lo cual, cuando haya que tomar una acción correctiva, eso se va a traducir directamente en un incidente que alguien va a tener que resolver, ¿sí? Entonces, la herramienta básicamente parte de un tablero de control, ¿sí? Sobre el cual van a tener acceso tanto a las áreas más funcionales, el directorio podría ser, los auditores, la gente de compliance, van a tener dashboards, van a tener tableros de control para entender cómo está el cumplimiento de cada uno de los programas de control que se carguen, ¿sí? Los profesionales de IT van a tener su ingreso a la herramienta para aplicar esos programas de control o para poder medir también cómo se están aplicando. Y la herramienta va a ocuparse de automatizar todo ese proceso, llegando a las tecnologías, a los servidores, a las estaciones de trabajo, dialogando con ellas, aplicando parámetros y obteniendo información para poder medir cumplimiento. Quisimos también mostrarles alguna pantalla de esta herramienta en particular que se está lanzando al mercado. Esta herramienta nos va a permitir, como les decía, armar un programa de control desde cero, en este caso el ejemplo, la comunicación 4609, ¿sí? Y ir bajando de nivel, ¿sí? Para ir de alguna forma cargando todas las actividades de control y los controles en particular que tienen que ver con una determinada regulación, una determinada política, un determinado estándar, ¿sí? Y también nos va a generar, como les decía, la herramienta va a ir hasta una estación de trabajo, va a ir hasta un servidor, va a ver si se está cumpliendo con ese parámetro de, no sé, la password tiene que estar en 10 caracteres de largo, ¿sí? Y si eso no es así, va a generar directamente un incidente, y ese incidente va a ser atendido por el área correspondiente que va a tener que hacer seguramente una acción correctiva. Hasta aquí abordamos algunas cuestiones que tienen que ver con los incidentes de seguridad que afectan a las compañías hoy en día, cuáles son las regulaciones que impactan la operación y uso de las tecnologías, ¿sí? Y cuáles son las soluciones, y en particular la solución de TIC-RC que estamos de alguna manera empujando en conjunto con la gente de Microsoft. Pero queríamos dejar algunos mensajes que nos parecían interesantes. Cuando decimos que el problema no es la tecnología, queremos decir que si únicamente abordamos toda esta problemática desde la seguridad en las tecnologías, desde los controles que proveen las tecnologías, probablemente estemos dando una solución incompleta y que no funcione en el mediano o largo plazo. Esto siempre va a tener que estar acompañado por una cultura que tenga que ver con la prevención de fraude, la prevención del delito informático, la prevención de los incidentes de seguridad, y eso es algo que baja desde la alta dirección, ¿sí? Hacia toda la compañía. Con instalar procesos adecuados que me permitan no solo prevenir incidentes de seguridad, sino detectarlos en forma oportuna, responder adecuadamente, ¿sí? Y luego sí, por supuesto, el acompañamiento con la seguridad en la tecnología. Con respecto a la
implementación de la herramienta de ITIL GRC, queremos transmitirle que normalmente esto es una implementación sencilla, no se trata de un proyecto faraónico. Digamos, nosotros empezamos a trabajar esto localmente en Argentina porque vemos que ataca una problemática bastante interesante, ni hablar en los bancos, ¿sí? Pero en muchas de las organizaciones de Argentina todo este tema es un tema bastante heavy de administrar, y el proyecto para tener funcionando esto es un proyecto bastante razonable, no es un proyecto grande. Es ajustar una herramienta ajustable a los requisitos de cada negocio, porque en definitiva permite trabajar con cualquier tipo de ley, cualquier tipo de normativa, ¿sí? Y se complementa con soluciones existentes. En el mercado hay soluciones de GRC que apuntan, por ejemplo, a trabajar y a controlar temas de acceso a las aplicaciones empresariales, temas de segregación de funciones, y bueno, trabajan allá un poquito más arriba sobre el proceso de negocio y sobre la aplicación que lo sustenta. La solución de ITIL GRC está enfocada en la infraestructura tecnológica, en los sistemas operativos, en las bases de datos, ¿sí? Entonces complementa otras soluciones existentes. Finalmente, cuando hablamos de, bueno, ¿cuál es el retorno a la inversión? Cuando uno se plantea este tipo de soluciones, ¿no? Por supuesto hay beneficios que no son tan tangibles o no financieros, que tienen que ver con mantener la imagen de la compañía, que tienen que ver con mantener al cliente de la compañía satisfecho, ¿sí? Algo que tiene un valor intrínseco enorme. Beneficios financieros directos, ¿sí? En la medida que tenemos automatización de controles, por un lado vamos a bajar costos y por otro lado vamos a hacer que la operación de la compañía fluya mucho más dinámicamente, lo que se traduce normalmente en más plata. Reducción en los costos de seguridad. Si pudiéramos medir el costo promedio por control de una organización, estas son las soluciones que ayudan a disminuir los costos, ¿sí? Y por último, y no menor, una reducción en los niveles de riesgo a los cuales está expuesta la organización, ¿sí? Esto desde ya que es de la cuestión, pero no menor. Hasta acá la presentación, y ahora si tienen preguntas, podemos contestarlas. Yo tengo dos para marcar. ¿Está bien? A ver. ¿Quién impulsa, con tu experiencia, la implementación GRC en las compañías? Porque vos hablaste del nivel estratégico, el nivel de auditoría, control y el nivel de nosotros, los laburantes, que tenemos que agarrar. La segunda pregunta va a ser con eso, digamos, lo de seguridad informática. Mira, digamos, por lo menos esto es un tema de experiencia nuestra o personal, si querés. En compañías grandes existen normalmente áreas de cumplimiento, ¿no? Y esas áreas de cumplimiento son las que empujan este tipo de programas de GRC. En compañías más pequeñas, normalmente digamos, las etapas de definición de un programa, de aplicación y después de controlar el cumplimiento están distribuidas las responsabilidades en distintas áreas de la compañía, que no necesariamente es una sola con procesador informático. Y la otra pregunta venía al tercer nivel. Yo CCO, termino la conferencia y voy a mi compañía y tengo los mega acá, no tiene nada que ver con el tema político, pero para no ser ¿sí? Para no decir la palabra porque se está grabando esto. Estoy en el día a día, ¿sí? Tengo que implementar, tengo que cumplir, como bien dijiste al principio, voy a entrar para acá, tengo que generar valor. ¿Cómo GRC me ayuda en esto si se implementa? ¿Entendés? Porque yo llego a mi oficina y tenés la crisis, el principio que no se terminó, la implementación anti-malware que todavía está ahí a mitad de camino, tengo 8.000 usuarios que alguien se queja siempre, ¿sí? Y algún incidente siempre ocurre, porque si no es por vos, es el de tecnología que se le cayó la línea, pero aquí llaman a que se voy a informar. ¿Cómo? ¿Entendés? Vos calculaste el ROI, pero digo, ¿cómo hago yo para vender este proyecto internamente? Si yo soy, digamos, el líder de venta de este proyecto. Bueno, justamente muchas veces esto se demuestra, uno podría hacer algún estudio más cuantificable, lo cual lleva tiempo, pero también hay factores, digamos, que son más cualitativos y que tienen que ver con demostrar la plata que normalmente se pierde por trabajar en ese tipo de organizaciones donde no hay estándares, donde no hay un gobierno, donde no hay roles, no hay responsabilidades, no hay procesos homogéneos, digamos. Todo eso normalmente se traduce en pérdida de plata, en costos mucho más grandes, digamos. Y bueno, el trabajo en realidad es demostrar dónde están esas personas. O sea, es importante hacer el análisis de riesgo y tenerlo
pero más o menos, digamos, completo, digamos, en un tanto por ciento, digamos. Normalmente, vos operás no, digamos, de una forma heterogénea, no estándar, con controles manuales. Eso normalmente funciona, pero, por ejemplo, primero hace que la compañía no esté tan preparada para el crecimiento. Cuando la compañía crece se ven problemas normalmente, porque digamos, es como que estas cosas explotan. Y después, por otro lado, normalmente eso requiere esfuerzo en horas hombre, un montón de trabajo adicional, y cuando alguien se le va, no sé cómo seguir, y toda una serie de problemáticas que tienen que ver con no hacer las cosas en un programa, digamos, más ordenado, ¿no? Tengo otra pregunta, pero ¿alguien quiere hacer una pregunta? Silver, después del palo de esto que sabes un montón. A ver, te pregunto, Diego, ¿cómo lo tenés integrado con los otros productos de GRC que manejan segregación funcional, sobre todo? Me sacaste la tercera pregunta. ¿Eh? Me sacaste la tercera pregunta era esa. No me la pasaste. No, por eso. Está muy igual. Está bien. En principio, la herramienta en particular, hoy por hoy, no tiene una integración con otras soluciones, como por ejemplo, no sé si estás hablando de las soluciones que atacan los ERP, por ejemplo. No tiene una integración directa, pero si bien eso es así, también es como que bueno, está enfocada a otra capa, digamos, de infraestructura, digamos, ¿no? Pero hoy por hoy no tiene una integración directa o algo que interfacee entre ambas soluciones. Esta herramienta es una herramienta nueva, ¿cuándo ya salió? ¿Quién la provee? Si es la provee Microsoft. La herramienta la provee Microsoft y particularmente acá en Argentina, digamos, el implementador de la herramienta, pero es una herramienta relativamente nueva, ¿no? ¿Sí? O sea, obviamente está concentrado ya pasó las fechas y demás, pero relativamente nueva en el mercado. Digamos, es un add-on. Es un add-on, exactamente. Se instala como un add-on en realidad de Service Manager, ¿sí? Que está dentro de la suite de System Center. Por igual, si en el caso de vos ya tenés instalado System Center y demás, esto es muy sencillo de instalar, digamos. ¿Alguna preguntita más? Roberto. Una preguntita. Decís que no está integrado con el ERP esto. O sea, ¿cómo ayuda a la gente de compliance si no está integrado al ERP, donde toda la parte de compliance realmente hace la parte financiera, económica, de procesos? Claro. Eso fue a partir de... Por eso lo mencionaba. Esta es una solución que ataca otra problemática que no es la del ERP, no es la del proceso de negocio, sino es la de todo lo que tiene que ver con la infraestructura, los sistemas operativos y las bases de datos. Hay otras soluciones en el mercado, SAP ahora que tienen soluciones en el mercado que trabajan sobre otras capas, ¿sí? Esto acá trabaja una capa que tiene que ver con la tecnología subyacente, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber la seguridad del sistema operativo y mi base de datos y mantenerlo adecuadamente en orden, esta es la solución y no las otras, ¿entiendes? O sea, yo tengo que, o sea, porque no veo cómo está ligado al compliance, al tema de compliance en una empresa, sobre todo una empresa grande, que vos decís que tiene realmente gente que se dedica al tema de compliance. Si ustedes, Y además, cómo, por la pregunta que hizo Oscar, cómo se vende en la empresa esto para que el ejecutivo diga, sí, vamos a poner todo el dinero para comprarlo, cuando no está relacionado con compliance. vamos por partes. El tema de si está relacionado o no con compliance, digamos, la visión es la siguiente. Esto es la administración de las tecnologías es parte del sistema de control interno. Cuando vos hablas de riesgo operativo en bancos, estás hablando de detección de fallas también en la estructura, digamos, todo lo que tiene que ver con los recursos de tecnología, ¿sí? Entonces, esto es parte de cualquier programa de cumplimiento, es sistema de control interno tanto como lo de arriba. Probablemente lo de arriba está mucho más ligado al proceso de negocio y sea mucho más tangible, pero si vos tenés controlado el otro y esto no lo tenés, no vas a llegar, digamos, a tener digamos, no vas a tener el programa de cumplimiento, no vas a tener el control que vos necesitas sobre tu organización. Yo creo que hay que ser un poco más integral, y si bien es cierto lo que vos decís, es mucho más tangible hablar de la parte financiera, de la parte de contabilidad, ¿sí? Cuando uno habla de un programa de cumplimiento, pero también es parte del sistema de control interno de la compañía. Y ahí eso contesta tu segunda pregunta, que es cómo venderlo. Esto también es parte del sistema de control interno de la compañía y también tiene que ser tratado como problemático. Claro, vas a tener que vender otro producto para después
cómo se vende después todo esto, que es tanto dinero, que por eso las empresas después, además de analizar el riesgo, te dicen, bueno, pero ¿cuál es la probabilidad que existe ese riesgo? Y después ahí se empieza a diluir todo. Esto, por supuesto, O sea, es como todo. En grandes compañías es más fácil de abordar, digamos, por normalmente la inversión versus el valor que estas soluciones generan es mucho más abordable para una compañía grande, y en otras compañías es más difícil. Eso siempre está. O sea, eso que vos decís es una problemática real, pero después, digamos, el tema de valores económicos y demás se miden, cada compañía es un universo. La forma en que se licencian los productos es distinta, y la forma en que la compañía ve valor sobre cada uno de estos productos y las problemáticas que abordan, digamos, es diferente para cada compañía, digamos. O sea, no digo que es sencillo, pero hoy en día, por ejemplo, nosotros trabajamos otras soluciones GRC, trabajamos particularmente la ESA, y conocemos una gran cantidad de compañías que han abordado ese tema. Entonces son temas que empiezan en el mercado, digamos, no hay nadie que la tiene, y en el término de 2 o 3 años ves un montón de compañías que lo tienen instalado. Es un tema de maduración. Gracias. No, Vale, por favor. Es un producto de Microsoft. sí. O sea que obvio que sí, es compatible fácilmente con AD, puede ser. Ahora, y el resto de la base de datos, y el resto de los sistemas operativos. Correcto. Ahí Microsoft lo que tiene es un partner en particular, que es un partner técnico de Microsoft, que es el que se encarga de desarrollar conectores con otras tecnologías que no son Microsoft. Linux, varias de las variantes de Unix, etc. Bien, Diego, te queremos agradecer con un fuerte aplauso.